Dice, en el Nuevo Testamento no encuentro ese término ministerio de alabanza. En el nuevo pacto todos tenemos acceso al lugar santísimo, porque ¿por qué encasillarse como grupo o equipo de alabanza? ¿Acaso no es mejor lo haga toda la iglesia? Ni siquiera lo encuentro como don en Romanos o en Corintios. Creo que hoy lo practicado anda desubicado. Favor referirse a este punto. Muy buena inquietud, por cierto, buenísima. Quiero contestar esa pregunta casi dando un estudio, pero no quiero dar, porque hay mucho que decir ahí. Pero es que es demasiado importante, por eso quise comenzar con ella en primer lugar. ¿Qué es esto del ministerio de la alabanza y la adoración en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está? No está. Vamos a comenzar por ahí. Pero antes de profundizar en esa respuesta, debo decir una cosa, debo irme a un asunto teológico muy importante que ustedes tienen que tener claro, porque es la base sobre la cual podemos trabajar. Y es la siguiente, es muy importante. Nosotros hemos escuchado hablar en el Nuevo Testamento de la restauración del tabernáculo caído de David, refiriéndonos a es el discurso que Pedro da el día de Pentecostés, en donde él retoma esa palabra profética. Hemos escuchado ese término por años como la justificación teológica para tener un avivamiento, un despertar en la alabanza y la adoración. Muchos incluso tomaron la danza davídica y las formas de banderas y de cosas y vestuarios para justificar que Dios está restaurando el tabernáculo caído de David. Vamos a decir dos cosas aquí importantes. Uno es el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, como lo que se habla de Aarón y sus hijos, los levitas, fue cerrado, abolido en Cristo Jesús. Y digo esto para corregir teológicamente algo, o la práctica teológica entre nosotros, o el fundamento teológico que usamos. Los grupos de alabanza no somos los levitas de la iglesia. Y en ese sentido entiendo tu inquietud. Hemos utilizado la figura de los levitas, las costumbres de ellos, los requisitos, la forma de vida, simplemente como un recurso para inspirar en los equipos de alabanza una vida sacerdotal. No queriendo decir con esto que nosotros seamos la élite sacerdotal de la iglesia, porque el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo es el sumo sacerdote y que Él fue el que dio una ofrenda y fue suficiente y se acabó. Y entonces todos los creyentes somos sacerdotes, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo en tu inquietud. ¿Para qué encerrar la experiencia de adoración y de alabanza y la vivencia sacerdotal en un equipo de música, cuando eso es lo que queremos que la iglesia viva? Te devuelvo la pregunta a ti. Más bien, en este sentido, ¿quién ha dicho que el ministerio de alabanza es para el grupo de alabanza? El grupo de alabanza es una ayuda para los sacerdotes de la casa, porque ellos son los creyentes, los que tienen que adorar a Dios. Todo lo que hacemos aquí no va dirigido hacia nosotros. Ahora, si en la formación de un equipo de alabanza yo puedo inspirarme en la vida de esos sacerdotes y en su devoción a Dios y en lo que enseñó David a aquellos que servían en la casa, fantástico y perfectamente válido, mientras tú no les enseñes que ellos son los levitas. Yo tengo una enseñanza que yo di por muchos años acerca de los ingredientes de un levita y las características de un levita, y
Y es buenísimo ese estudio, me encanta ese estudio, se los podemos dar en una de estas por ahí, pero yo tengo que hacer la aclaración. No somos nosotros la élite sacerdotal en la iglesia. Entonces, sin embargo, vuelvo a repetir, usamos a David como referencia y voy a hablar más de esto en un rato. David es una persona que vive una experiencia de adoración propia del Nuevo Testamento, pero está viviendo bajo la ley todavía. Para los que son dispensacionalistas, David vive en la dispensación de la ley. Sin embargo, él brinca por encima de disposiciones de la ley para hacer cosas que no son propias de hacer, como traerse el arca de Dios, ponerla en una tienda y él venir delante de Dios con adoración intensa y exuberante, con danzas, cánticos, devoción, entrega, y ofreciéndole a Dios, como lo revelan todos los libros de los Salmos, más ofrendas espirituales y de actitudes de corazón que ofrendas de animales. Entonces David ofrece las dos cosas. Deja funcionando el sistema antiguo de sacrificios de Moisés, pero le añade todo un acercamiento nuevo de devoción, de amor, de adoración, de alabanza y todo eso. Y en ese sentido, curiosamente, los profetas toman esa imagen y hablan de que viene el día en que esa tienda, hablando de la presencia de Dios puesta en un contexto tan informal como una tienda, en donde la gente podía venir a adorar, ese concepto, esa vivencia iba a ser retomada, pero ahora para todas las naciones. Y David es puesto como un ejemplo, una figura, para que lo observemos y entonces tratemos de entender lo que va a suceder. ¿Cuándo se cumple la restauración del tabernáculo de David? ¿Con los congresos de adoración? No. ¿Con el mover nuevo de alabanza? No. ¿Dónde se restauró eso? En Cristo. Cristo es el sacerdote que entró a la casa de Dios en los cielos, al templo, y ofreció sacrificios, y luego nos abrió el camino a todos nosotros, y ahora Dios vive en nosotros, y nosotros somos esa casa espiritual, y podemos adorar a Dios 24 horas al día, como lo hicieron los cantores delante del arca en el antiguo pacto. Bueno, quiero decir, en el reinado de David más bien. ¿Están conmigo? El principio de vida se restauró y se estableció en Cristo Jesús. Ahora todos los creyentes estamos disfrutando de los beneficios. Ese tabernáculo, ese concepto, esa vivencia se restauró en Cristo y nosotros estamos disfrutando. Digo todo eso para aclarar esa inquietud que tienes de que usemos mal el término de sacerdotes como equipos de alabanza. Ahora voy a una cosa más importante que me parece importante. Isaías 55 establece a David como modelo que tenemos que seguir, un modelo para observar en muchos aspectos. No hay duda de que no se menciona equipo de alabanza como tal, ni ministro de alabanza, ni director de alabanza en el Nuevo Testamento como tal. Bueno, tampoco se menciona el tema de alabanza y adoración como tal, como se menciona en los libros de los Salmos por todas partes, o como se pueda mencionar en Reyes y Crónicas cuando se habla de lo que pasó cuando David fue rey y de cómo instituyó todo un culto nuevo o un servicio distinto hacia Dios. No está en el Nuevo Testamento, señores. Sin embargo, tenemos que entender una cosa: el hecho de que no esté explícitamente mencionado no significa que no esté implícito en las verdades del Nuevo Testamento o en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Tampoco quiere decir que el hecho de que no esté mencionado el título, la función no esté allí. Tampoco debieras de inferir entonces que el hecho de que no se hable de usar instrumentos en el Nuevo Testamento signifique que entonces los instrumentos no están dentro de la adoración cristiana. Y hay muchos grupos ahí diciendo: ¿dónde dice el Nuevo Testamento?
que traigamos baterías y traigamos guitarras y qué sé yo. Es imposible que lo dijera de todas maneras si no existían. Pero bueno, que los instrumentos. Apocalipsis, sí, pero Apocalipsis es un libro de figuras y que no se pueden interpretar literalmente. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que traigamos alabanzas y panderos y cosas? No está. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces se abolieron todos los instrumentos que se usaron en el Antiguo Testamento. No, señores. ¿Por qué no hay un libro de los salmos del Nuevo Testamento? ¿Quieren que se los diga? Llanamente. Exacto. No hace falta. Ya tenemos uno. Demasiado completo en el Antiguo Testamento. Ahora, para explicar esto, lo que estoy tratando de decir es, las verdades de la adoración de David, que no es de David, pero que él ejemplificó, esas verdades están vivas el día de hoy para la iglesia. Y voy a ponerle a usted 4 o 5 argumentos por los cuales está viva la adoración sálmica o la adoración davídica, como la llaman algunas personas. Contesto esa pregunta y me parece que esto debió ser un taller y lo voy a poner como un taller la próxima vez. Yo lo estaba armando realmente, pero cuando vino la pregunta dije, ok, ni modo, tengo que buscar rápido mis notas y todo y tirarlo por ahí. Hay un libro o un par de libros que les quiero recomendar. Se los voy a poner así, señores. No es opcional que ustedes tengan estos libros. No es opcional. Ustedes tienen que tener estos libros y tienen que estudiarlos y tienen que tenerlos en su biblioteca y van a tener que enseñarle, estudiar estos libros con sus músicos. Así de sencillo. Se llama Adora a Dios, escrito por Ernest Gentiles.